Hola, muy buenos días o muy buenas tardes o el momento en que estén viendo esta presentación. Eh, Voy a tratar de en estos minutos poder entregarle algunas ideas, algunas reflexiones sobre la incorporación de tecnologías de información y las comunicaciones en extensión rural, particularmente las que están asociadas a digitalización de algunos procesos de extensión usando teléfonos, que ha sido teléfono inteligente, ha sido una de las tendencias importantes en el último tiempo. Em, Espero que esto sea de su interés y por supuesto que quedamos disponibles para preguntas, dudas y poder seguir conversando al respecto, ¿no? Primero quisiera hablar sobre como tres grandes tendencias que están asociadas a la incorporación de TICs en la extensión rural, eh, que están marcando un poco la pauta de lo que hoy día son este tipo de tecnologías en la extensión. En primer lugar, quiero hablar sobre las grandes tendencias, ¿no? Se lo mencionaba hace un minuto. eh, Desde la llegada de la telefonía celular y posteriormente de los teléfonos inteligentes, ha hecho, en el caso de la extensión rural, que paulatinamente se hayan ido creando e incorporando este tipo de tecnología como parte de los servicios, em, de manera cada vez más importante. Y esta tendencia se vio reforzada durante el año 2020, producto de la pandemia del COVID, que, dadas las restricciones de movilidad de las personas, hizo que esto prácticamente estallara, ¿no? ¿Qué cosas han habido, digamos, en todo este camino? Por una parte, habían ya numerosas plataformas web que estaban entregando o dando soporte, a agricultores vía la web, ¿no? Había mucho también plataformas de asesoramiento remoto vía plataformas telefónicas, pero también vía el envío de SMS, de mensajes de texto, que estaban siendo cada vez más importantes. Y el último tiempo, con mucha más fuerza, el uso de redes sociales como WhatsApp, y otras similares que también tomaron una fuerza importante e inusitada, sobre todo por la flexibilidad que ofrecen, ¿no? Em, Esta tendencia, como les decía, solo ha ido en aumento y por lo tanto es muy importante mirar estos procesos hacia adelante. En segundo lugar, y si hablamos un poco de cuáles son los tipos de, de plataformas o de formas de actuar que están teniendo estas TICs, uno puede encontrar dos grandes tendencias. Por una parte tenemos eh, plataformas o esquemas que lo que buscan es llevar información a los agricultores de una sola vía, es decir, hay una fuente y se entrega la información a los agricultores. ¿Qué tipo de informaciones son las que son más requeridas o más corrientemente utilizadas? Informaciones que tienen que ver con precios, las informaciones de agroclima también son importantes y por supuesto una gran cantidad de aplicaciones que lo que buscan es entregar información sobre buenas prácticas de cultivo, ¿no? En eso han estado muchas aplicaciones y plataformas que hacen este tipo de cosas. Hay una segunda familia en las cuales ofrecen servicios de alguna manera interactivos, ¿no? Donde hay comunicación de dos vías. Y en eso encontramos plataformas que son de asesoramiento remoto con extensionistas que están entregando información ya sea vía texto o vía vocal, y intentando resolver problemas desde estas plataformas, ¿no? Hay ejemplos interesantes en Latinoamérica respecto a este punto. Particularmente tal vez los pioneros fueron desde el Ministerio de Agricultura del Paraguay, que empezó con una plataforma que se llama Agroayuda y que ya lleva bastantes años bajo este esquema. Y ahora, más recientemente, han aparecido plataformas que se basan en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Muy rudimentarias todavía, que entregan información y permiten interactuar a los agricultores con bots que son capaces también de entregar con en base a algunos algoritmos, algunas recomendaciones todavía muy sencillas respecto ¿cómo se llama?
a resolver ciertas dudas de agricultores, ¿no? Eh, Como les digo, y voy a ser un poco reiterativo en eso, todavía muy limitado en términos de su capacidad. Por último, todos estos procesos todavía tienen muchos cuestionamientos, o cuestionamientos, o más bien están todavía llenos de dudas, ¿no? Y básicamente las dudas van por el lado de uno, hay restricciones importantes todavía al acceso. Eh, no todo el mundo puede acceder a este tipo de servicios, son servicios de acceso limitado por el lado del acceso a la tecnología, por el lado de la cobertura de redes, etcétera, 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 ¿no? Todavía hay limitaciones al respecto. En segundo lugar, estas aplicaciones tienen dificultades para dar cuenta verdaderamente de necesidades más complejas de los agricultores y tienen muchas dificultades a la hora de poder co-construir soluciones. Una de las características de los servicios de extensión, ¿no?, que hemos conversado antes, en la captura de las necesidades también todavía es limitada. Y hay un tercer elemento que es importante que tiene que ver con el financiamiento. Y voy a más adelante hablar un poco más largo sobre los temas de financiamiento, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Eso. Esta presentación y de ahora en adelante vamos a hablar sobre un poco cuál es el enfoque, cómo la estamos mirando en base a un documento que este que está aquí se llama TICS y Agricultura. Tirar algún aprendizaje a partir de la experiencia que resume buena parte de la experiencia de la creación de este tipo de aplicativos en África y en el Caribe, que es un documento que les voy a dejar para que tengan disponible y puedan revisar, y que detalló un poco experiencias que se realizaron en esos territorios en relación a la incorporación de TICS y que fue importante y lo usamos en la construcción de este aplicativo que ustedes ven que está en su icono aquí, que se llama el Agri Extension App. Es un esfuerzo que hicimos desde ICA para apoyar a los Ministerios de Agricultura del Caribe y que se construyó durante el año 2020, donde aplicamos estos enfoques, estas lecciones aprendidas, y en adelante voy a ir contándole un poco sobre cuáles son las grandes lecciones en relación a la construcción de TICS y cómo las fuimos mirando en relación a la construcción de este aplicativo. Entonces, ese es un poco el enfoque que vamos a tener de aquí más en la presentación. Entonces, respecto a las lecciones aprendidas, la primera buena práctica es involucrar a los usuarios potenciales en la producción de la solución de TICS, ¿no? Y esto es algo que ha sido reiterativo durante todo este diplomado. El levantamiento de las necesidades de forma participativa es muy, muy, muy importante para que las soluciones que se crean sean adecuadas. Y esto es válido para las soluciones a nivel predial, a nivel comunitario y también para los esquemas en los cuales se les va a entregar asesoramiento a los productores, ¿no? Cuando hablamos de involucrar a los usuarios potenciales, hablamos de los agricultores, pero también hablamos de los extensionistas. Y los extensionistas es muy importante porque ellos son un pilar fundamental de los servicios de extensión y este tipo de herramientas tienen que venir a apoyar su proceso de trabajo y no reemplazarlo, ¿no? Y por lo tanto, estos son complementos y, digamos, no buscan suplantar esta función. Y por lo tanto es importante considerarlo en el diseño en términos de buscar cuáles son los elementos con los cuales podríamos ayudar a que ellos hagan mejor las cosas, ¿no? En cómo hacerlo, sobre metodología ya revisamos esto antes en el diplomado. La realización de grupos focales y encuestas es muy importante. En el caso de la construcción de la app del Caribe utilizamos justamente estas dos herramientas. En la condición de COVID utilizamos plataformas virtuales, por supuesto. Ocupamos Google Form y Question Pro para poder hacer encuestas en línea, tanto agricultores como extensionistas, y realizamos grupos focales
utilizando Zoom, ¿no? Con las limitaciones que esto tiene, pero funcionaron bastante bien y pudimos hacer un adecuado levantamiento de necesidades. Ojo en la etapa de levantamiento de necesidades porque hay ocasiones en que estos procesos de digitalización levantan muchas expectativas y eso en muchos casos son difíciles de poder, poder cumplir. A veces la gente tiene una impresión de lo que se llama pensamiento mágico y piensa que este tipo de aplicaciones va a poder solucionar todos sus problemas y entregarle todo tipo de información y la verdad que eso no es así, ¿no? Y hay que ir ajustando justamente expectativas en el camino, ¿no? Entonces, primera lección, involucrar a los usuarios potenciales de la producción en la producción de la solución TIC. En segundo lugar, hay que siempre tener a la vista las dificultades técnicas en el desarrollo y en la utilización posterior que va a tener la aplicación, ¿no? Y aquí hay cuatro cosas que destacar, ¿no? En muchos sitios hay muchas restricciones en cuanto a la cobertura de servicios de telefonía, ¿no? Hay dificultades de cobertura y también dificultades en términos de el acceso que tiene la gente a paquetes de datos suficientes para poder utilizar algunas funcionalidades que ustedes piensen, ¿no? Entonces, tal vez hay cobertura de celular o con buenas señales, pero la gente en general no tiene disponible planes de datos suficientemente robustos como para sostener lo que ustedes están diseñando. En segundo lugar, si bien la penetración de teléfonos celulares en nuestro país es enorme, hay muchos que todavía no tienen o tienen versiones de teléfonos celulares que son incapaces de sostener cierto tipo de soluciones técnicas, ¿no? Y por lo tanto se hacen inviables la realización ¿cómo se llama? O la entrega de ciertos servicios. Entonces, ojo con mirar con profundidad el acceso a estas tecnologías. En tercer lugar, hay muchos sitios donde eventualmente pueden haber restricciones de energía, ¿no? Y que justamente el tener ¿cómo se llama? Con señal, con el teléfono, pero sin energía, la cosa definitivamente no anda. Y en cuarto lugar, una cosa que es muy importante, y por eso está dibujado como una rueda, es que no necesitamos inventar la rueda otra vez, ¿no? Y eso tiene que ver con las dificultades técnicas de desarrollo. Hay cosas que son muy complejas de desarrollar, ¿no? A veces plataformas de información de precio o información climática em, son ¿cómo se llama? Muy complejas en términos de desarrollo y por lo tanto no es necesario inventar la rueda de nuevo y verla, ¿cómo se llama? Y sentirse con la necesidad de crear una plataforma particular para poner los datos que uno quiere no tiene mucho sentido. De la misma manera, este tipo de plataformas de asesoramiento, es difícil pensar que se pueda hacer mejores cosas que las que pueda hacer WhatsApp. Y por lo tanto, si ya existe la herramienta, no es necesario desarrollarla desde cero, sino que más bien cómo la integramos, ¿no? Así que ojo con eso. Lección aprendida número 2, tener en cuenta las dificultades técnicas de desarrollo y utilización. Lección aprendida número 3, ¿no? La lección aquí más importante es hacer desarrollos simples tanto en tecnología como en contenido. Y esto es muy, muy importante. A veces queremos, o hay, justamente cuando les decía hace un rato que hay muchas expectativas, que queremos hacer cosas muy sofisticadas y la verdad que la recomendación siempre es mantenerse simple, tanto en lo tecnológico como en los contenidos, hacer desarrollos en términos ojo con los requerimientos en relación a precios, por ejemplo, que es muy frecuente con los agricultores, pero la accesibilidad de esa información como información relevante es muy, muy, muy complicada, pese a que, por ejemplo, DEPA tiene o entrega diariamente reportes sobre precios. Esos precios son los precios mercado de los valledores y normalmente los precios de referencia para los agricultores pueden ser distintos, entonces ojo con eso, tal vez va a ser muy complicado conseguir información relevante en relación a eso. Lo mismo en relación a la información agroclimática, cuesta conseguirla, por lo tanto meterla dentro de los paquetes del paquete de desarrollo puede ser algo extremadamente complejo. De la misma manera, uno de los requerimientos más frecuentes de los agricultores tienen que ver con información sobre
uso sobre materias fitosanitarias y particularmente sobre el uso y recomendaciones de utilización de productos. Y eso es una materia muy compleja por las restricciones propias que establecen este tipo de comunicación para hacer reconocimiento de la plaga, dar recomendaciones adecuadas. Entonces, ojo con eso porque este tipo, toda esta familia de requerimientos de información pueden ser complejos ¿cómo se llama? De conseguir los contenidos y de entregarlos adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de oro? Es que de los contenidos que pongamos, ¿no? Y que están asociados a la simpleza, en primer lugar, que el contenido sea explotable, que quiere decir eso, que sea útil, que los agricultores puedan sacar provecho de él. En segundo lugar, que esté disponible a tiempo, ¿no? En relación a su requerimiento, que sea relevante, y hemos hablado sobre relevancia en la información muchas veces durante el diplomado, así que no voy a redundar en eso, pero cuando hablamos de relevante hablamos de pertinencia tanto en el cultivo, en su zona agroecológica, etcétera, 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 ¿no? Y asegurarnos que sea de alta precisión y alta calidad, ¿no? Que la información que pongamos sobre uno de estos aplicativos sea em, esté de alguna manera, eh, no sé si podemos llamarlo certificada, pero que tenga un control de calidad importante, ¿no? En el caso de la aplicación del Caribe, metimos dentro de los procesos que toda la información que se subiera a la plataforma tuviera un sistema de curatoría provista por Cardi, que es como, para hacer el símil, es como en línea de los países del Caribe. Allá los países son muy chiquitos, entonces no tienen una institución cada uno, sino que hay una gran institución que reúne al Caribe y que se llama Cardi, que son los encargados de hacer la curatoría de información para asegurarnos de que tenga esta alta precisión y calidad. Entonces, lección número 3, mantenerse simple, ¿no? Tanto en tecnología como en contenidos. En cuarto lugar, la recomendación número 4 es no involucrarse prematuramente en soluciones TIC en particular. Y aquí quiere hacer el punto de que a veces tenemos la tentación tecnológica de hacer cosas complejas, difíciles, para teléfonos celulares, con toda la inteligencia artificial que podamos poner y tratar de estar a la última línea. Eh, en, eh, pero hay que pensar que hay soluciones que también son TICs, que no son tan tecnológicas, pero se pueden ser mucho más efectivas como la radio, ¿no? La radio todavía sigue siendo un canal súper importante para poder ponerse en contacto con los agricultores y entregar buenas recomendaciones. Entonces, la recomendación que hay detrás es que de esta lección aprendida es que no partamos con la necesidad de armar una TIC de celular desde el principio, sino que pensemos un poco en las necesidades, hagamos ese levantamiento y vemos cuál es la mejor solución TIC para dar cuenta de los problemas de los agricultores. Entonces, tal vez podemos hacerlo mucho más sencillo. Entonces, cuarta lección, no involucrarse prematuramente en una solución TIC en particular. 5. Hay una parte de, de las dificultades de implementación que tiene que ver con justamente lo que está al otro lado de la tecnología, que son las personas, ¿no? Y aquí en el diseño hay que considerar de manera muy importante los problemas sociales, de alfabetización digital y de género a la hora de generar estas soluciones, ¿no? Por supuesto que los agricultores pueden tener dificultades a la hora de utilizar este tipo de tecnología porque de alguna manera tienen estos problemas de alfabetización digital respecto al uso de computadores o de teléfonos celulares, que sé yo, no es sencillo ni evidente. Y también las restricciones que hay por el lado del acceso igualitario de este tipo de tecnologías, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ojo con este punto, es importante también levantarlo en el proceso de diagnóstico, ¿no? Para poder diseñar una solución adecuada.
En sexto lugar, hay que tener muy en cuenta los costos del proyecto, ¿no? Los costos de desarrollo del proyecto son en algunas ocasiones muy importantes y están en directa relación con cuánta tecnología o cuánta dificultad le vamos a poner al desarrollo, y eso, los costos del proyecto hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, un error común es que pensamos que los costos del proyecto están asociados exclusivamente al desarrollo de la plataforma o de la solución TIC, pero en realidad eso no es, no solamente eso, hay que considerar costos adicionales en términos de, y vamos a hablar sobre la promoción, la difusión de la tecnología para que efectivamente se haga conocida y la gente la use. Hay que considerar capacitación eventual del personal, hay que considerar la mantención en el tiempo de la solución, y por lo tanto a veces estos proyectos lo que buscan es considerar la reducción de costos como solución de apoyo a la extensión, ¿no? Como una forma de aliviar las cargas. Pero en la práctica la incorporación de este tipo de tecnología tiene costos permanentes asociados. Entonces no lo olvidemos, y considerémoslo, porque eventualmente hay varias de estas iniciativas que mueren en el tiempo justamente porque no tienen el financiamiento adecuado. Entonces, ojo con mirar todas las líneas de costo que pueden estar asociadas al proyecto, ¿no? Número 7, ya lo habíamos dicho un poco al principio. Lección número 7 es trabajar con los proveedores de servicios existentes, quiere decir trabajar e involucrar a los extensionistas, ¿no? Esto ya lo mencionamos un poco al principio en términos de cómo podíamos incorporar sus necesidades dentro del desarrollo, pero ojo y esta lección tiene que ver con el segundo, con una segunda mirada, que hay ocasiones, bueno, y se han observado que los primeros no adoptantes de estas tecnologías, cuando efectivamente no han sido incorporados, no son los agricultores, sino que son los mismos extensionistas que de alguna manera ven este tipo de tecnologías como una amenaza para su empleo, y por lo tanto se convierten en sus primeros enemigos. Entonces hay que considerarlo en el desarrollo y en el empoderamiento y en el uso para que ellos los consideren, lo utilicen como una herramienta que complementa y que mejora la calidad de su trabajo, y no como un potencial enemigo o un riesgo para su gestión. Entonces, ojo, muy importante involucrar a los extensionistas en el trabajo con este tipo de plataformas. Lección número 8, ¿no? Y esto ya lo mencioné un poco antes cuando hablábamos de costos, ¿no? Hay que, cuando se incorporan este tipo de tecnología, no hay que ignorar los requisitos que están asociados a capacitación del personal y eventualmente del personal interno, y eventualmente a los agricultores también, como dijimos, en relación a temas de alfabetización digital, sobre cómo usar este tipo de herramientas. En segundo lugar, es muy, muy, muy importante hacer promoción, porque a veces podemos tener la herramienta, pero si nadie se entera de que está disponible, em, el uso es limitado, y si el uso es limitado, normalmente los proyectos empiezan a tambalear. Y por supuesto que hay que entregar mucha información sobre su existencia, sobre el cómo usar, eh, em, y por lo tanto hacer estos procesos de difusión masiva para poder lograr cumplir con las expectativas del público meta, y también con las expectativas que hay respecto a la utilización de estos dispositivos. Entonces, ojo con esto, porque no es que solamente pongamos a disposición el dispositivo, sino que después hay que encargarse de que todo el mundo sepa que está y el cómo usarlo. Por último, y es un punto súper, súper, súper importante, está la lección aprendida número 9, que es determinar responsabilidades para la implementación del servicio. Lo puse aquí como un diagrama de flujo. Este fue parte del trabajo que hicimos en conjunto con los Ministerios de Agricultura de los 3 países pilotos en el Caribe con que hicimos la aplicación que les mostraba.
fue preparar los flujos de proceso de la toma de decisiones y de responsabilidades en, en cada uno de los procesos que tiene detallado la aplicación. Esto es muy importante para el empoderamiento de todos los actores que están involucrados, porque cuando uno trabaja en estos desarrollos a veces está un poquito desde afuera y esto tiene que quedar incorporado en el ADN de la organización y tienen que saber cómo operar. Y si no se asignan adecuadamente las responsabilidades o no las tienen claras, a veces las cosas empiezan a fallar y no andan muy bien. Entonces, hacer estos procesos desde el principio y definir claramente roles, responsabilidades en la implementación es muy, muy, muy importante. A veces esto se da como por hecho y empiezan las cosas a fallar. Me tocó darle una mirada al hacer una evaluación sobre la implementación justamente de agroayuda en Paraguay y ellos en un principio no habían hecho muy bien este trabajo y lo que sabía y lo que se contrataba en la práctica es que justamente luego empezaban a aparecer oye, pero ¿quién hace esto? A mí no me corresponde y qué sé yo, y costaba establecer responsabilidades porque no estaban claramente definidas. Entonces, ojo con eso porque puede ser una de las limitantes importantes a la hora de implementar, ¿no? Definir responsabilidades, meterse en el ADN de la organización, incorporarlo dentro de sus flujos de procesos regulares es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Y con esto cerramos las 9 grandes lecciones. Revísenlas con calma, hay mucha información adicional en el documento que voy a compartir con ustedes. Lamentablemente está en francés, pero no les va a costar nada. ¿Cómo se va a encontrar un buen traductor que les pueda ayudar? Y eventualmente, si escalan un poquito más, capaz que exista una versión en inglés que pueda ser de más utilidad para alguno de ustedes, ¿no? Por último, quiero invitarlo a que le echen un vistazo a la aplicación que creamos. Está disponible en el App Store de Apple, pero también está en el Google Play. Se llama Agri Extension App. Lo hicimos especialmente para como una estrategia de digitalización de servicios de extensión para el Caribe. Partimos con 3 países pilotos. Lo desarrollamos en conjunto con los Ministerios de Agricultura de las Bahamas, de Antigua y Barbuda y de otro país que se llama San Vicente y las Granadinas. Es una app de doble vía eh, que entrega o se relaciona con los clientes de 3 formas. Por una parte, pone a disposición una serie de fact sheets en relación a cultivos importantes para el Caribe. Aquí está, ahí se puede ver un ejemplo sobre el camote, ¿no? El sweet potato. Tiene información sobre buenas prácticas de producción, pero también tiene unos apartados sobre pestes y enfermedades en formato de fact sheets. También se integra a un aplicativo de relación extensionista-agricultor y lo hace de 2 formas. No hicimos un desarrollo particular dentro, sino que integramos Telegram, que es un aplicativo que funciona igual que el WhatsApp. Entonces se crean grupos de discusión entre un extensionista especialista en, por ejemplo, el sweet potato y se invita a grupos de agricultores, entonces se arma como el grupo WhatsApp del sweet potato de agricultores y por lo tanto ahí pueden intercambiar información en el grupo y subir sus problemas y recibir asesoría del extensionista, pero también de otros agricultores que están haciendo lo mismo. Y es un espacio rico en términos de intercambio, eh, no solo de extensionistas, sino que de agricultor a agricultor también. Una opción interesante. Y también tiene el contacto de emergencia donde un agricultor puede contactar directamente a un extensionista para que pueda resolverle de manera remota algún tipo de problema, ¿no? Ya no pasando por el grupo, sino que en el uno a uno. Entonces, una solución TIC interesante. Tiene en el proceso, trabajamos o miramos mucho estas buenas prácticas y fue una tremenda experiencia poder trabajar en el desarrollo de la aplicación. Ahora está empezando ¿cómo se llama? En su funcionamiento y vamos a poder en un tiempo más dar alguna retroalimentación o una evaluación respecto a cómo funciona.
Así que eso es lo que quería contar. Darle las gracias por el tiempo de haber escuchado y quedo disponible, por cierto, para cuando ustedes necesiten saber más del tema. Y adiós, nos vemos pronto.